Estás escuchando el audiolibro Ocultismo, Guerra Espiritual y Liberación, del autor Mario Bertolini, aquí en Audiolibros HN. Nos alegra muchísimo que estés con nosotros. Este es el espacio donde encontrarás una gran colección de audiolibros cristianos que te inspirarán, fortalecerán tu fe y te acompañarán en tu caminar espiritual. Prepárate para disfrutar de un mensaje que edifica y transforma vidas. Sigamos escuchando el audiolibro. Si damos una mirada a los orígenes de la cultura babilónica, nos y continúa llenura del Espíritu Santo, pues Él es nuestro Espíritu de verdad. Pero si un creyente deja de buscar esta llenura espiritual, se irá vaciando del poder y de las revelaciones de Dios y será un candidato a caer en el engaño del diablo. Dios nos ha llamado a ser la sal de una tierra insípida y corrupta, y será la única forma para cumplir nuestro rol de saleros en que la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda quitar la corrupción de los corazones entenebrecidos, impedir el avance de los tentáculos del pecado y permitir que la sal de vida alcance a millones de almas para que sean ganadas para el reino de los cielos. Encontraremos con un pueblo poderoso gobernado por sacerdotes o magos, y científicos que tenían gran sabiduría. Principalmente eran sabios en las ciencias matemáticas y astronómicas. Lo más interesante es que en su literatura religiosa, conocido como Poema de la Creación, encontramos muchas similitudes con el relato bíblico de la creación. Por ejemplo, sus dioses se constituían por tríadas. Dice que el ser humano fue formado con arcilla. También dividen el cosmos en dos partes, una celestial y otra terrena. Narra el Génesis babilónico que la diosa Ishtar descendió al infierno y volvió triunfante al rescatar a su amado de la muerte, etc. Es precisamente en esta literatura donde descubrimos el primer intento de Satanás para falsificar la Biblia, pues realizó un duplicado falso de la epopeya del pueblo elegido de Dios. Por antítesis podemos decir que Babilonia la Grande es la congregación del pueblo elegido de Satanás que nació en Babel. En el relato de la creación babilónica encontramos a Anú como el padre de dioses y representante del cielo, y como la más alta dignidad, y que junto a los dioses Enlil y Ea formaban la Trinidad cósmica. Dice la narración que, como cielo Anú, recubre la tierra, Enlidí, que flota sobre el agua o abismo, Ea. También existía otra trinidad astral formada por el dios lunar Sin, el dios solar Samash y por la diosa Ishtar, que representaba a Venus como la estrella más luminosa del alba o lucero de la mañana, y entonces era la diosa de la guerra, pero que cuando se convertía en lucero del atardecer, era la diosa del amor. Según la narración de la creación, el primer hombre fue creado con la sangre de un dios rebelde, Wingu, a quien Marduk, el dios de Babilonia que había nacido en el océano terrestre y fue amamantado por diosas, le dio muerte por haber sido el instigador de la rebelión. En toda la narración se atribuye al hombre una naturaleza divina. Dice este poema, y entonces fue formado el primer hombre por Ea y moldeado en arcilla. Crearé al ser humano, al hombre, para que a él incumba el culto a los dioses. Como el hombre fue creado con la sangre de un dios rebelde, dice que esta rebeldía pasó a todos los humanos. Pero una de las más increíbles falsificaciones de Satanás es falsificarse a él mismo. Encontramos en los escritos babilónicos la descripción origa del origen del dios del mundo infernal llamado Nergal, que significa Señor de la gran ciudad. Dice la narración que Nergal había sido el dios benéfico de la fertilidad, pero se apoderó por la fuerza de la tierra sin retorno y se convirtió en el dios del infierno y de la muerte. Nergal reina en el infierno en compañía de la diosa Eresquidal y de un ejército de demonios. Se transformó en enemigo de los hombres y sembrador de muertes y estragos. Pero lo increíble de la epopeya de la creación babilónica es que el dios Nergal tiene un mágico poder de sacar a los muertos según las leyes del infierno y volverlos a la vida. Podemos vislumbrar aquí que subyace la ley del karma y la reencarnación del misticismo oriental. La magia formaba parte de la religión oficial. Usaban fórmulas mágicas para neutralizar la acción de los demonios malvados, para evitar el mal y para sanar las enfermedades. Esta es la llamada magia blanca que esconde el poder de los demonios en los curanderos que manifiestan hacer curas benignas,
contraria a la magia negra que es usada para traer mal sobre alguna persona. Para acentuar la falsificación bíblica, el poema de la creación dice que los dioses decidieron aniquilar toda forma de vida en la tierra por medio de un diluvio, y que el piadoso Utnapishtim fue avisado por el dios Ea, construyó un arca con su esposa y recogió un número determinado de animales. El diluvio duró 6 días, y al séptimo, al calmar la lluvia, el arca fondeó sobre una montaña. Dice el relato que entonces Utnapishtim soltó una paloma, y luego una alondra, pero volvieron las dos. Esperó unos días más y soltó un cuervo, que no regresó. Entonces salió del arca y ofreció un sacrificio a los dioses, y cuando el humo llegó al cielo, los dioses se reconcilian con los hombres, y dijeron, hubo un tiempo en que Utnapishtim era humano, pero ahora junto con su esposa serán como nosotros, dioses. Creo que podemos descubrir paso por paso cómo Satanás falsificó cada verdad de Dios. Finalmente, dice el relato babilónico que el dios Marduk se convirtió en soberano de todas las divinidades babilónicas, se llamó Bel-Marduk y quedó a su lado la diosa Ishtar, que luego sería la diosa Astarot de los cananeos, Acera de los filisteos, Astarte de los cretenses, Afrodita de los griegos, Venus de los romanos, la Madonna de los italianos y la diosa de todos los cultos, la madre y madre de dioses. Dice que la diosa Ishtar daba una secreta inspiración al suelo reproductor y era el principio creativo en todas las cosas. Era adorada como la diosa del amor y de la guerra, y como madre era representada ofreciendo sus pechos para amamantar. Era la diosa de las prostitutas y cortesanas, y extrañamente era también bisexual. Tenía un amante llamado Tamuz, que fue herido por un jabalí y murió. Entonces Ishtar descendió al infierno y lo rescató y lo resucitó de la muerte. Esta historia sagrada era conmemorada anualmente con un día de duelo y lamentación por la muerte de Tamuz, seguido por el regocijo de la resurrección. Este mito exalta la omnipotencia de Ishtar y la victoria del amor sobre la muerte, donde se enfatizaba la falsa creencia de la inmortalidad a través de la reencarnación en sucesivas vidas. No cabe duda el intento falsificador de la verdad bíblica en todos estos relatos. Podemos descubrir el significado de la mención en Apocalipsis 17:5 de un misterio, Babilonia la Grande y madre de las rameras. Precisamente desde ahí se esparció la idolatría, la magia, la astrología, los fundamentos de la filosofía ocultista a todas las naciones. Es interesante la opinión del famoso historiador Will Durant, que escribió en su libro Nuestra herencia oriental, en el capítulo 9 sobre Babilonia, bajo el título Los dioses de Babilonia, lo siguiente: Nebar existió una civilización más rica en superstición. Cada lance del azar, desde las anomalías del nacimiento a las variedades de la muerte, recibían una interpretación popular y a veces oficial y eclesiástica, en términos mágicos y sobrenaturales. Debajo de cada civilización antigua o moderna se ha movido y se mueve un mar de magia, superstición y brujería. Ha surgido en los últimos tiempos un movimiento filosófico, científico y religioso que mezcla el oculto con lo humanista. Podríamos decir que es una mezcla de misticismo oriental, parapsicología, superstición, magia, brujería, chamanismo, panteísmo pagano, astrología, filosofías ocultistas y falsa teología, conciencias naturales y humanismo racional. Este movimiento intenta unir la ciencia con la pseudociencia, el conocimiento con la pseudoconocimiento, la creencia con la credulidad, la teología con la teosofía, con el propósito de crear una iglesia universal de la nueva era. Pero no será una organización estructurada, porque incluye muchísimas organizaciones. Podríamos decir que es un movimiento, aunque es mucho más que un movimiento. Es la contraparte de la iglesia cristiana evangélica y es fundamentalmente hostil a ella. Si bien los seguidores de la nueva era hablan, se comunican y escriben en forma independiente, se manifiesta claramente en ellos un espíritu unificador y pacifista. Recordemos que la palabra de Dios nos advierte para los tiempos finales cuando dice: «Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras», Ezequiel 13:9 y 10. Por lo tanto, nos hace vislumbrar un sistema oculto y esotérico del engaño venidero. Sus seguidores niegan identificarse como un sistema religioso. Dicen ser un movimiento de unidad universal. Es más,
Están tratando de desaparecer de toda manifestación pública que los identifique para refugiarse en cada una de las expresiones desde donde imparten sutilmente su esclavizante teosofía. Pueden observarse en ellos dos expresiones simultáneas, una corriente humanista y filosófica, donde exponen la preocupación de la subsistencia humana, advierten sobre los peligros ecológicos y alientan los movimientos para la paz mundial, y por otro lado, incentivan el impulso del desarrollo del propio potencial humano para que cada uno trascienda las propias limitaciones humanas hacia lo ilimitado y eterno, acompañado de un sistema ético centrado en el egocentrismo o la propuesta liberadora de la autorrealización espiritual del ser. Esto involucra a los seguidores con las ciencias ocultas y el esoterismo, con las enseñanzas del karma y de la reencarnación, la búsqueda de los espíritus guías, el despertar la divinidad interior, todo esto por medio de las técnicas orientales como el yoga, los ejercicios psicofísicos, la meditación trascendental. El fe psíquico.